Gloria a Dios. Bueno, pueden sentarse. Muy bien. Gracias, chicos. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Ay, perdón, este hermanito. Timo. ¿Vos podés acompañarme un poquito después? Gracias. Gracias, Jesús. Qué hermoso, ¿no? Hermosa mañana, ¿verdad? La verdad que nos deleitamos en la presencia del Señor. Es hermoso poder estar en la casa de Dios. Muchos conforme con el ok de haber hecho el cambio a la mañana y otros no tanto. Pero bueno, son gustos, ¿no? ¿Verdad? Son gustos que tenemos diferente. Muchos pensamos, a ver, a la mañana a lo mejor es mejor un día y poder disfrutar después de este día que festejamos, ¿no? El Día de la Madre, ¿no? Que muchos festejan, el Día de la Familia, poder compartir. Y eso decidimos con mi esposo de poder que la reunión sea a la mañana para que puedan después poder disfrutar de este día en familia, poder disfrutar de este día, porque también es bueno poder disfrutar con la familia, con los seres queridos, ¿no? Y poder estar disfrutando este día especial que se conmemora Día de la Madre, ¿no? Es así como estamos en ese festejo. Amén. Vamos a deleitarnos en la palabra del Señor. Los invito a que podamos orar primeramente para que sea el Señor quien esté glorificándose, quien esté hablando en este día, quien sea la guía de su Espíritu Santo, quien me esté guiando, amén, como dijo mi esposo, tomando lo bueno y desechando lo malo quizás, porque claro, no somos perfectos, vinimos a escuchar palabra de Dios y eso es lo que nos va a confortar, nos va a bendecir, nos va a restaurar y nos va a hacer realmente lo que tenga que hacer en nuestra vida, ¿no? El Señor corregirnos, quizás hablarnos en esta mañana, restaurar. Yo no sé lo que Dios tiene preparado en esta mañana, pero sé que algo especial en nosotros va a suceder. Así que los invito, vamos a orar en esta mañana para que el Señor pueda glorificarse en su palabra y que sea Él hablando a través de mi vida. Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendito Dios, poderoso Jesús. Exaltamos tu nombre, Señor. Te honramos y te bendecimos, te agradecemos por este día, Señor maravilloso, un día más en tu presencia, un día más en tu casa, Señor, no es un día más, es un día especial, un día, Señor Jesús, que tú nos regalas de vida, Señor, un día que podemos estar en tu casa brindándote gloria, honra y honor, Señor, a ti. Toma el control, Espíritu Santo, de nuestras vidas, aún de la mía, Señor, y que seas tú hablando, Señor, a través de mi boca, Padre, que sea tu verdad, Señor, a través de mi vida, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que todos los corazones sean preparados para recibir lo que tú tienes, Señor, la porción de este día, Señor, que el corazón de tus hijos esté preparado, Señor, los ojos puestos en ti, el corazón, Señor, nos deleitamos en tu presencia, Padre, nos reunimos en tu nombre, sobre todo nombre que es el nombre de Jesús, Señor, y que en este día, Señor, tu presencia sea manifestada, Señor, a través de tu palabra, en el nombre santo, poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, como dijo mi esposo, yo también quiero saludar en particular a todas las damas, ¿no? Al ministerio de damas, a todas las madres, amén. Feliz día para cada una de ellas y que puedan tener un bendecido día, amén. Bueno, vamos a comenzar con la palabra del Señor. Como título a este pasaje, a esta prédica, yo lo he llamado restauración de la honra, amén. Ayer, sin querer queriendo, como dice el chavo, le había pasado el título a Juancito y en mi diccionario de mi celular escribe mal. Y entonces, cuando vino no era así, Juan, perdón. Y bueno, me dice, no te preocupes, mañana cuando estemos en el culto yo lo arreglo. Y bueno, no era resurrección de la honra, sino era el título restauración de la honra. Amén. Y vamos a deleitarnos en la palabra del Señor. Restaurar la honra, ¿no? Yo creo que Dios en este tiempo habla desde muy temprano. Mi esposo decía que es bueno honrar a Dios, ser reconocido el Señor en nuestra vida.
¿Cómo honramos a Dios? Dios dice que honremos a Dios, que lo honremos y honremos a nuestras autoridades. Y eso es algo que está establecido por Dios. Amén. ¿Y cómo llevamos juntamente eso? Y vamos a deleitarnos en su palabra si estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo. Si estamos honrando a Dios solamente, y si estamos, vamos a reflexionar si estamos honrando a nuestras autoridades, que es algo muy importante. Es algo, un mandamiento de Dios, es algo establecido por Dios. Entonces vamos a reflexionar sobre eso. Si estamos honrando, estamos siendo obedientes a su palabra, si estamos honrando al Señor con la obediencia a Él y a las autoridades que Dios ha puesto. Amén. El significado bíblico de la palabra honra, derivado del hebreo, también podemos encontrar lo que dice la palabra kabod, que indica gloria. Amén. La gloria es de Dios, la honra es de Dios, pero también Dios nos manda en su palabra a honrar a los que le honran. Amén. Dice así también otro significado de la palabra honra, honrar a Dios. También Dios nos da en su ejemplo y en su palabra y mandamiento de Dios que también debemos honrar a nuestros padres. Amén. Muchos tenemos nuestros padres presentes, otros no los tenemos, pero eso no es la actitud que Dios espera en nosotros. Dios cuando dice que los honremos, dice que los honremos estando presente o aún no estando presente. Amén. Lo que Dios nos enseña es a honrarlos. Quizás han estado presentes en su niñez, quizás no lo han estado, quizás sí lo han sido buenos padres, quizás no, pero Dios dice que debemos honrar a nuestros padres, estando o no estando. Amén. Bueno es en nosotros y es de gran estima, y no quiero tocar este punto del corazón de muchos de los que estamos aquí, que quizás hoy no tienen a sus padres, no tienen a su madre para poder disfrutar de este día, pero los honran con el reconocimiento y con la memoria de recordarlos con los buenos hechos que ellos han hecho, amén, en su vida. Y si no lo han hecho, los honran de todas maneras porque Dios les enseñó a honrar. Y está establecido en nuestro corazón que es bueno honrar. Es bueno porque nos hace buenas personas. Es el Señor formándonos a nosotros. Por eso Dios dice que debemos honrar. Honrar a los padres significa alabar, estimarlos. ¿A través de qué? De la obediencia. Honrar a Dios. Dios nos manda a obedecerlos. Es así como honramos a Dios, respetando. El respeto, la admiración, la retribución. Es bueno el reconocimiento, ¿no es cierto? Porque eso nos trae bendición. Amén. ¿Cuántos saben que si nosotros somos así, vamos a ser bendecidos? Amén. Si nosotros honramos, Dios dice que honra a los que le honran. Amén. Y si Dios dice que honremos a nuestros padres, Él no está diciendo de cómo son, cómo fueron o cómo dejaron de ser. Él dice que los honremos. Amén. Más adelante en su palabra dice que tendremos larga vida, ¿no es cierto? Y que tenemos buenos días sobre la tierra. Yo ahora voy a estar leyendo ese pasaje. Amén. Entonces quiere decir que hay promesa en la obediencia. Amén. La honra se ha perdido mucho. Todos conocemos y sabemos que la honra se ha perdido mucho. En la sociedad se ha perdido mucho. El reconocimiento a las personas, se ha perdido la honra. Se ha perdido la honra muchas veces en la familia, en las casas. Se ha perdido la honra muchas veces hasta en la misma iglesia. A veces no reconocemos honrar a Dios, pero no reconocemos nuestras autoridades. Amén. En la escuela, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de la escuela, de los maestros. Por ejemplo, antes, y muchos de los que estamos aquí, que somos grandes, cuando fuimos niños, respetábamos a nuestras autoridades, a nuestros maestros. Si veníamos quizás con una nota o la maestra los habría llamado la atención y esa nota llegaba a sus casas, nuestros padres no iban, nos preguntaban qué pasó e inmediatamente iban a hablar con los maestros, ¿no es cierto? Con la maestra. Y hoy es totalmente
diferente. Se duele ver cómo hoy por ahí sucede algo y quizás los padres van y le reprochan a la maestra haciéndole un escándalo. Y el chico así no reconoce y no valora su autoridad. Amén. Entonces a veces debemos tener cuidado también con eso. Cuando nuestros hijos vienen, ¿no?, con una situación de la escuela, es saber cómo resolverlos sin dejar de honrar a su maestra, sin dejar de honrar a su autoridad, porque es él el que está en ese lugar y es él el que está aprendiendo, o ella. Amén. También pasa en nuestro trabajo. Amén. Muchas veces el esfuerzo del trabajo, el reconocimiento, ¿no? Antes era como que lo que se hacía el jefe, eso era. Muchas veces antes se reconocía mucho más en su trabajo. Y hasta el día de hoy muchos trabajos hay que, por ejemplo, ¿no?, son premiados por su puntualidad. Por ejemplo, son reconocidas su puntualidad. Es reconocido su esfuerzo. Es reconocida sus horas extra. Sos reconocido delante de Dios. Sos cara visible cuando no tenés una falta en tu trabajo, cuando llegás con puntualidad. Quizás crees que nadie lo ve, pero hay alguien que sí siempre lo ve. Y eso te hace ser una persona íntegra, una persona que realmente es correcta y eso es de agrado ante el Señor. Amén. Porque sos de ejemplo delante de tus compañeros de trabajo, delante de las personas que te rodean. Tu puntualidad, tu comportamiento, tu hablar, tu conducta. A veces es difícil. Muchas veces mi esposo ha contado que le ha tocado situaciones difíciles en su trabajo y muchas veces ha tenido que callar cosas, ¿verdad? Por guardar su integridad, por hacer reconocer a Dios y respetar, ¿no?, sus autoridades. Porque antes de entender que no solamente estaba respetando su autoridad, su compañero o la persona con quien está conviviendo en el trabajo, primero en su corazón está el pensar que uno honra a Dios con su forma de ser. Amén. Esto es bueno. Honrar a Dios es bueno, en verdad. Amén. Y como les decía recién, honrar a los padres, por ejemplo, la palabra que se encuentra, vamos a leer primeramente Mateo 10, 40, 42, hasta el 42. Dice así la palabra del Señor, lo tenemos ahí en Reina Valera, amén. Y dice así: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que me recibe, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Hay promesa de parte de Dios en reconocer a las autoridades. Y cuanto más las autoridades establecidas y puestas por Dios, ¿no es cierto? Y a eso vamos también. La familia de la fe, los que estamos aquí, a los líderes, a los maestros, a los pastores. Son personas establecidas por Dios, puestas por Dios. Amén. ¿Y cómo yo creo que debo honrar a mi líder? ¿Cómo yo creo que debo honrar a mi pastor? ¿Cómo yo creo que debo honrar a mi autoridad? Porque yo debo, así como creo en Dios, creo en su palabra. Amén. Y si yo creo en su palabra, debo creer que esa persona, que mi pastor, que mi líder, que mi maestro está puesto por Dios. Lo cual yo lo debo honrar, lo debo respetar, debo recibir esa autoridad. Amén. Eso es reconocer. Muchas veces no lo hacemos porque no tenemos esa consideración, que son personas establecidas
y puesta por Dios. Amén. Yo decía, por ejemplo, me acordaba y recordaba que a mis pastores, el pastor Juan, la pastora Elsa, yo los conocía a ellos cuando yo tenía 11 años. Los conocía como vecinos. Y yo conocía a Cacho. Y yo conocía a Elsa. Pero pasaron los años y Dios nos trajo a este lugar. Y yo hoy reconozco al pastor Juan Jiménez y reconozco a la pastora Elsa Godoy de Jiménez. Amén. Yo creo que mi pastora se ha cansado de decirme, ella me dice, decime Elsa. Yo lo he intentado una y otra vez y saben que no puedo. Yo veo en ella una hija de Dios, yo veo en ella autoridad, yo veo en ella un reconocimiento de parte de Dios, yo veo en el pastor un reconocimiento de parte de Dios, yo veo una honra de parte de Dios, yo veo una autoridad de parte de Dios. No podría llamarlo como antes. ¿Entienden? Yo los veo así, los honro y a veces le pido disculpas a la pastora porque lo intento una y otra vez y no le puedo decir Elsa. Ella es pastora Elsa. Amén. Y le doy gracias a Dios por eso, porque es bueno reconocer a nuestras autoridades y honrarlos. El pastor sabe decir que muchas veces en el barrio por ahí preguntan, ¿y dónde te congregás? En la iglesia de los Jiménez, dicen, ¿no? En la iglesia de los Jiménez escuchamos decir. Pero yo les puedo decir algo, que esta iglesia de Jesucristo, la que lleva el rebaño, no es la iglesia de los Jiménez, sino del pastor Juan Jiménez y de la pastora Elsa Godoy. Son reconocidos delante de Dios y no es lo mismo. Por eso debemos reconocer las autoridades puestas por Dios, honrarlos, porque Dios dice que debemos honrar a los que le honran. Amén. Y ellos honran a Dios. Honrar a nuestros líderes, los jóvenes también, honrar a nuestros líderes. De ellos no es casualidad, ni están de paso, ni es casualidad, ni ha sido puesto porque no había líderes de turno, no había maestras de turno, no había líderes de preadolescentes de turno, no, y no es casualidad. Es realmente la voluntad de Dios que ellos estén en donde están, porque Dios los ha puesto en ese lugar. Quizás ni ellos mismos entienden. Quizás más de una vez se han preguntado, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora por qué a mí, Señor? ¿Por qué habiendo tantos me llamaste a mí? ¿Por qué habiendo tantos nos elegiste a nosotros? ¿Qué nosotros podemos dar? ¿Qué experiencia podemos tener? ¿Qué les puedo yo decir a los preadolescentes? ¿Cómo voy a hacer, Señor? No te preocupes, no se preocupen, porque es Dios quien los honró con ese ministerio. Y ustedes tienen la capacidad, la inteligencia, la sabiduría, la guía del Espíritu Santo, tienen el amor, la paciencia y el reconocimiento ante el Señor, por eso fueron llamados. Los que están con sus líderes, sepan que en sus líderes son llamados por Dios, son puestos por el Señor. Así que deben honrarlos, deben bendecirlos. Más de una vez quizás no estén de acuerdo con lo que ellos piensen o digan. Y claro que no vamos a estar de acuerdo en todo siempre. Pero Dios dice que Él honra a los que le honran. Amén. Y Dios dice que honremos a nuestras autoridades. Y Él lo compara a un vaso de agua, simplemente en ese pasaje, por ejemplo. Él dice que si le damos a uno de sus discípulos tan solo un vaso de agua, lo compara a un vaso de agua fría. Mira al Señor con lo más mínimo que comparó, ¿no? Seremos reconocidos. Honrar a Dios, diga conmigo, honrar a Dios me es de bendición. Yo decido honrar a Dios y honrar
a las autoridades puestas por Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor en Samuel, por ejemplo, Samuel 2:30. Dice, por tanto, el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. La palabra honra significa obediencia. Obedecer a las autoridades, como le decía, reconocer. Nadie puede estar obligado. Si alguien en la iglesia te dice que estás obligado a hacerlo, déjame decirte que está mal. Pero si Dios en su palabra te revela que debes honrar a las autoridades, honrar a Dios, entonces cuando la palabra de Dios es revelada a nuestra vida, nosotros ya lo hacemos con una integridad, con una entrega, con un reconocimiento. Amén. Porque si nosotros no conocemos esta parte, no sabemos, no comprendemos lo que significa la honra, no lo vamos a poder hacer nunca. Quizás hay personas que le ha sido revelada la honra mucho más tiempo antes y reconocen que honrar, que obedecer trae bendición. Entonces lo hacen con suma entrega. Amén. Lo hacen porque reconocen que es Dios quien ha puesto la honra en su palabra y que Él nos dice que debemos honrar a Dios y honrar a las autoridades y que si yo hago eso, voy a recibir premio. Amén. Dios nos va a reconocer. Ahora digo, ¿qué pasa con los que no hacen eso? Vamos a compartir la palabra con los que no, con los que quizás todavía no lo hacen porque no ha sido revelada la honra en su vida, no lo hacen porque no lo sienten, porque no comprenden, porque hasta hoy quizás no han entendido que la honra es muy importante para poder establecer una vida agradable y ser de gran estima ante los ojos del Señor. Como les dije al principio, deben entender que las autoridades están puestas por Dios. Por tanto, debo obedecerlos y eso trae bendición. Y como les dije, no obligados, sino que la palabra les revele, la palabra de Dios, que honrar es bueno. Honrar está establecido y es un mandato de Dios. ¿Y qué pasa con los que no lo hacen? Romanos 13, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Lo vamos a compartir. Venimos viendo todo lo que sí lo hacemos, qué sucede. Ahora vamos a ver si no lo hacemos, qué sucede. Y dice así la palabra de Dios. Romanos 13, 1 y 2 dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste. A los que resisten, acarrean condenación para sí mismo. ¡Wow! Y a mí, cuando yo leí esto, me dio miedito. ¿No? Me dio cositas, porque yo digo, así como Dios dice que si honramos, nos va a honrar, nos va a reconocer, nos va a bendecir, pero wow, si no lo hacemos, ¿qué es lo que dice la palabra acá? ¿No? Acá dice la palabra de Dios, dice someteos toda persona a las autoridades superiores, ¿no? Porque no hay autoridad sino de parte de...
Y las que hay han sido establecidas. Por Dios han sido establecidas. Amén. De modo que quien se opone a la autoridad establecida por Dios, resiste, dice. ¿Y qué quiere resistir? Quizás negarse, quizás no hacerlo, quizás no lo hacemos porque todavía no llegamos ahí a reconocer que debemos honrar a las autoridades, debemos reconocer, debemos obedecer. Dice también la palabra de Dios que honrar a los que le honran, ¿no? Y a los que desprecian, dice, y al despreciar, ¿será que no hace lo que ha dicho? ¿A quién no ha dado devoción? Quizá por falta de conocimiento, como les decía recién. Pero hoy Dios nos está diciendo y nos está llevando a reconocer que honrar me es de bendición. Dar su devoción, quizás por falta de conocimiento, como le dije. Jesús ha hecho un sacrificio vivo por nosotros. Lo ha hecho por mí, lo ha hecho por ustedes. Y Él lo ha hecho un 100%. El 100% de su amor lo demostró. Lo reveló con hechos ante el Padre porque sabía y reconocía al Padre. Y lo honró hasta lo último, no solo con amor, sino con milagros, con hechos, sino también hasta con su propio dolor y su misma muerte. Pero Dios lo honró a Jesús, lo honró y le dio el nombre, sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Amén. Eso es bueno, eso es bueno. Y ahora yo digo, ¿cómo honro a Dios? ¿Cómo honro a Dios? Por cuanto creo. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo tengo que creer que esta palabra está establecida por Dios y que Dios me está diciendo que yo debo honrarlo y que también debo honrar a mis autoridades. ¿Por qué? Porque solo hecho de que Dios lo ha dicho, simplemente por eso. Es una palabra que es puesta por Dios, es un mandamiento puesto por Dios. Es algo, la honra es algo establecido por Dios. El reconocimiento, el valor. Cuando oramos a Dios, lo reconocemos en nuestra vida. Amén. ¿Y cómo yo sé que reconozco a Dios en nuestra vida? Muchas veces nos presentamos delante de Dios y nos presentamos con nuestras peticiones primero. Nos presentamos con las peticiones antes de reconocer ante quién nos estamos presentando. Amén. Nosotros creemos en un gran Dios poderoso. Amén. Un gran Dios soberano, poderoso, Rey eterno, al Dios altísimo. Amén. Y si así lo reconocemos, yo creo que antes de presentarnos nuestras peticiones delante de Dios, distinta sería nuestra oración si comenzaría diciendo el Padre Nuestro, como por ejemplo, Mateo 6, versículo 9 y 10, dice, pues vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Si yo presento esta oración, estoy reconociendo, honrando primeramente a Dios, estoy honrando al Padre primeramente antes de presentar mis peticiones. Yo debo reconocer ante quién estoy. Yo debo reconocer a Dios primeramente. ¿A quién es el Dios que yo estoy creyendo? ¿A quién es el Dios que yo estoy honrando? ¿A quién es el Dios que yo que estoy dando mi devoción, que me estoy deleitando? ¿Ante quién yo me estoy deleitando? A ese Dios grande, poderoso. Entonces primero mi reconocimiento debe ser la honra a Él. Primero yo debo honrar a Dios antes que pedirle.
porque Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Él ya sabe lo que está en nuestra vida. Él lo que espera, que lo reconozcamos y que lo honremos. Amén. Que sea reconocido en nuestra vida su presencia. Amén. Honrarlo, valorarlo, reconocerlo, exaltarlo. Eso, cuando a Dios más lo exaltamos, Él más se glorifica en nuestra vida. Nuestra vida es más reconocida delante de su presencia, porque Él dice que honra a los que le honran. Amén. Gracias, Señor. Y finalizamos con el último pasaje en Hechos 3:19. Voy a buscar así la palabra del Señor, así lo voy a leer. Gloria a Dios. Hechos 3:19. Y dice así la palabra del Señor. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Yo creo que Dios en este tiempo quiere que podamos restaurar la honra, donde muchos se ha perdido el reconocimiento, el valor hacia las autoridades, hacia las personas, el valor a Dios primeramente. Honrar a Dios es una palabra que es establecida por Dios. La gloria sí es de Dios. La gloria es solamente para Dios. Pero la honra es una palabra puesta por Dios, lo cual Dios nos manda a que debemos honrarlo. Pero también dice que debemos honrar a nuestras autoridades. Debemos reconocer a las personas que Dios ha puesto alrededor. Eso nos formará a ser personas íntegras delante de Dios. Eso nos hará que seamos reconocidos delante de Dios. Amén. Al honrar a Dios, honramos su palabra. Al honrar su palabra, estamos obedeciendo. Y si estamos obedeciendo a Dios y reconociendo a las autoridades puestas por Dios, estamos honrando a Dios y estamos glorificando a Dios. Amén. Miran cómo empieza la palabra diciendo que Dios honra a los que le honran. Amén. Y Dios termina, me lleva a decir que también Dios, que honremos a las autoridades. Amén. Y también Dios nos está hablando qué pasa si no lo hacemos. Pero Dios nos invita, y yo creo que Dios en este tiempo está queriendo restaurar la honra en todo tiempo y en todo lugar. Primeramente en nuestras vidas. Primeramente, Señor, ante Él. Amén. Quiere el Señor que podamos valorar, amén, a las autoridades puestas por Dios. Quiere el Señor que tengamos una vida íntegra delante de Él y que la honra sea reconocida ante los ojos de los hombres. Porque cuando sos una persona de respeto, cuando sos una persona que reconoce quién es Dios en tu vida, cuando usted es una persona que reconoce su autoridad y lo valora y lo respeta, Dios también lo reconoce a usted, hermano, hermana. Amén. Dios honra a los que le honran y van a ser reconocidas todo lo que hace. Dios ve el esfuerzo de cada uno. Dios mira el corazón de cada hijo de Dios y Él dice que honra a los que le honran. Amén. Así que diga conmigo, hoy decido honrarte, Señor. Y hoy decido honrar a las autoridades puestas por ti, porque sé que si lo hago, seré bendecido y seré reconocido delante de ti y delante de los hombres. Señor Jesús, revela en mi vida la honra, porque quizás no la he reconocido, pero hoy tu palabra
me revela que si yo te honro y honro a mis autoridades, gran galardón habrá para mi vida y habrá bendición por mi obediencia. Gloria a Dios. Los invito a ponerse de pie. Y vamos a honrar al Padre. Y vamos a